pasando conmigo. Desafortunadamente no lo entendí, ¿no? Hasta que empecé un proceso terapéutico. Y así te puedo decir, cualquier otro especialista va impulsado por una historia de vida muy personal. Es decir, los abogados finalmente quieren aprender a defenderse, quieren saber tener herramientas, tener conectes, tener contactos, saber a dónde acudir. Y desde cualquier disciplina, desde cualquier profesión, cualquier oficio, siempre va a llevar una historia de vida que va a ir traspasando barreras, barreras, barreras hasta ponernos en el lugar. Por eso decimos que todo el tiempo estamos en el lugar correcto. Y ahora que ya cursaste esta carrera, que ya la ejerces, pues ¿cómo te sientes? Muy bien, fíjate que en la licenciatura conocí a un gran amigo que fue mi maestro, el doctor Carlos Martín Cedillo Garrido, al que le mando un saludo. Y él me jalaba a proyectos de investigación, entonces nos apasionaba muchísimo hacer investigación. Y él en ese momento se consideraba suicidólogo. Entonces, él estudiaba acerca de las personas que no tenían un motivo para querer vivir la vida, ¿no? Que estaban desesperanzadas. Entonces, él me invitó a estudiar en el Instituto Hispanoamericano de Suicidología. Y cuando yo llego a este instituto me doy cuenta que hay mucha deficiencia de este tipo de estudios, por lo que quise adentrarme cada vez más y más y pues ahí ya llevo unos años, Manuel. Estudiando este tema en específico. En específico, escribiendo al respecto, dando clases. Yo soy catedrático del Instituto Hispanoamericano de Suicidología. Fui representante en su momento de la Red Mundial de Suicidólogos. Entonces ahí actualmente armamos una especialidad y soy docente de la especialidad en suicidología clínica. Y todo lo que tenga que ver con estos móviles que llevan a las personas a querer frenar el dolor y el sufrimiento de manera permanente es algo que yo estoy estudiando. Y es muy cierto porque cuando alguien tiene un duelo, ¿no? Cuando alguien tiene un duelo, pues no está preparado, o sea, no es un tema que dices, me voy a preparar para esto, o sea, no, te cae de sorpresa, no sabes reaccionar, no sabes qué pensar, no sabes si quieres tú incluso estar aquí también, ¿no? Entonces, es importante que la gente sepa que existe, en este caso, personas como tú que pueden apoyarlas. Claro que sí, mira, de acuerdo a algunos teóricos existen tres tipos de duelo. Está el duelo súbito, cuando te dan una mala noticia de la nada y no lo creas. Está un duelo anticipado, como cuando dan un diagnóstico a un ser querido y sabes que le quedan poco tiempo de vida. Y se habla de un tercer tipo que es el duelo por desaparición. Es decir, personas que no saben si su familiar está con vida, si está bien o está mal, si lo van a encontrar en algún momento. Entonces, este tercer tipo de duelo es un duelo que se sigue estudiando muchísimo. Y justamente hablar de salud mental implica sensibilizar a las personas de que todos los especialistas somos necesarios y particularmente quienes nos dedicamos a este gremio. Históricamente, Manuel, los psicólogos hemos sido un tanto despreciados por la sociedad en general porque consideran que somos los loqueros, que somos los locólogos o Es que dicen... viene de como de tabú de hace muchísimos años, ¿no? O sea, sí, realmente, o sea, necesitas un psicólogo, pues si no estoy loco, ¿no? O sea, pues, Hasta es una queda, ofensa, ¿no? para las Exactamente, personas, ¿no? O ¿no? sea, sí, sí, sí. Y entonces no tendríamos por qué ofendernos porque es como cuando te duele una muela y sabes que necesitas acudir al dentista o ya tienes unos kilitos de más o de menos y entonces necesitas acudir con un nutriólogo, una nutrióloga. Entonces todos los especialistas están justamente para algo y hoy representando a la parte de salud mental puedo decir que desestigmatizar la salud mental pues es algo necesario, ¿no? Desestigmatizar al psiquiatra, desestigmatizar los medicamentos es sumamente necesario, ya que te decía que a causa de estos estigmas, en promedio las personas tardan 14 años en acudir a un servicio de salud mental. Y dado que no estamos atendiendo la salud mental, entonces hay secuelas que van a dañarnos la funcionalidad de las relaciones familiares, la funcionalidad de las relaciones laborales, académicas y de alguna manera el tejido social se está descomponiendo momento a momento. Claro, claro. Entonces, pues de ahí vamos a iniciar con el tema de, pues podemos llamarlo precisamente como el tema de la desesperanza que me lo habías dicho, ¿no? ¿Esto qué, cómo viene reflejado ya en un tema de salud mental? Pues digamos que la desesperanza no es una enfermedad como tal,
pero hay algunas enfermedades ya diagnosticadas que van a tener la desesperanza como un factor, como un criterio diagnóstico. Hace 5 años nos alarmábamos muchísimo con la pandemia del COVID-19, pero hay una pandemia silenciosa avanzando y no ha sido trabajada, que es la pandemia de la depresión, que es la pandemia de la ansiedad. Entonces, estamos hablando que estas enfermedades están impactando el grueso de la población, y no atenderlas pues genera que más adelante las personas caigan en una especie de discapacidad psicosocial. ¿Tú crees que después o durante o después de la pandemia esto se pudo haber encrudecido más? Claro que sí. De hecho, las estadísticas en torno a el tipo de, pues vamos a llamar de fallecimientos a causa de salud mental, tiene que ver justamente que a partir de la pandemia se incrementaron muchísimo. Y algo también muy importante es que la pandemia trajo pues mucha desesperación, trajo muchísima ansiedad y sobre todo muchísima soledad. Entonces las personas ya no salían, y entonces este encierro, este aislamiento, este confinamiento trajo muchísimos impactos negativos en las familias, porque hubo mayores familias con violencia familiar, bueno, muchos conflictos familiares que se daban justamente por el encierro, por la desesperación, por el desempleo, por el miedo a la muerte. Entonces, son situaciones que agravaron a partir de la pandemia. De hecho se vio muy marcado precisamente porque el inicio de la pandemia pues realmente era pura muerte, ¿no? O sea, el tema de pandemia o de COVID-19 era eso, ¿no? O sea, era reflejado en el tema de la muerte. Pero precisamente incluso en la fiscalía nos decían es que sí, realmente incrementaron temas de violencia familiar, ¿no? Pues por este encierro, por este tema que sin duda la salud mental pues era importante tratarla en ese momento. De acuerdo, incluso con personas jóvenes y adolescentes, el aislamiento les llevaba justo a ya no tener esa convivencia cara a cara con sus pares, con quienes se sentían entendidos, ¿no? Entonces, tú sabes que los adolescentes de repente dejan de sentirse entendidos por el mundo adulto, y solamente otras personas de su edad pueden sentirse como se sienten en una membresía. Entonces, algo que sucedió muchísimo con la pandemia es que ya no compartían cómo se sentían, o no podían generar esa descarga emocional, y entonces todos se lo retenían y quedaban como un refresco agitado con mucha presión contenida. Claro, que hay que desfogarlo. ¿Y cómo? Es precisamente la siguiente pregunta. ¿Cómo es que tú puedes ir identificando o identificar a alguien de tu familia que pueda tener precisamente algunos síntomas de esto? Mira, pues va a haber señales verbales y señales no verbales. Todo el tiempo creemos que conocemos a nuestros familiares, y de repente cuando salen de esa normalidad que nosotros conocemos, pues puede ser que algo ya nos puede estar llamando la atención. Cuando hay un aislamiento crónico, que de repente nada más están metidos en los dispositivos, encerrados en su habitación, entonces esto también nos está dando una alarma. O cuando constantemente están dando ciertos mensajes, ¿no? Señales no verbales también pueden ser que de repente comienzan a regalar sus cosas, a dar a sus mascotas en adopción. Algo no está bien. Entonces, yo te puedo decir que en la práctica privada, en la consulta, de repente llegan papás que dicen, es que solo quiere llamar la atención mi hijo. Pero si quieren llamar la atención de esa manera, es cuando más atención debemos prestar. Y es donde los papás a veces estamos ausentes en ese tema, ¿no? Porque pues lo podemos ver normal, ¿no? Pero Lo podemos ver normal, o de repente no lo vemos, ¿sabes? Porque yo vengo de una generación donde estuve en mi juventud en el celular, y de repente mi mamá me decía, "Ah, ya deja tu cochinada". Y de repente pasan los años, le instalo redes sociales a su celular, le empieza a agarrar la onda, y ahora soy yo quien le dice, ya deja tu cochinada. Entonces, sí, muchos papás no se dan cuenta porque se la pasan trabajando. La economía de alguna manera demanda que incluso tengamos que trabajar dobles turnos, o que tengamos que estar todo el tiempo ocupados.
Y el momento donde de repente tienen un respiro, un descanso, están en su celular. Entonces, tenemos hoy niños, niñas y adolescentes muy poco vistas, muy poco vistos. Y creo que es importante, uno de los principales puntos, voltear a ver a las personas, convivir, preguntar, ¿no? Tenemos esa tendencia, Manuel, a preguntar. Déjame interrumpirte un poquito. Eso que acabas de decir, la interacción, la convivencia, desafortunadamente cada vez es menos por todas las redes sociales, por los dispositivos. Esto te aleja de la convivencia incluso con tu familia. De acuerdo. Entonces, lo que te puedo decir es que no podemos estar peleados con los dispositivos, sino por dónde nos verían en esta entrevista. Claro, pero sí necesitamos de alguna manera adecuar los tiempos de interacción. O sea, a veces yo te puedo decir que pertenezco a la Universidad Intercultural del Estado de México. Y estábamos levantando una encuesta en los municipios cercanos de aquí de la zona volcanes y había una pregunta que nos llamó muchísimo la atención. ¿Cuánto tiempo las personas pasan en los dispositivos electrónicos? No me lo vas a creer, pero había familias donde respondían que más de 5 horas al día. Eso quiere decir que esto va a tener un impacto severo en la salud, desde la salud visual, los rayos azules que de repente tú evitas con tus lentes con antirreflejante, pero las personas que no utilizamos anteojos no los evitamos y trae un impacto. Esto va a traer un impacto también a nivel neurológico y sobre todo cuando tenemos la tendencia a ver estos videos rápidos, de repente segregamos grandes cantidades de un neurotransmisor que nos hace sentir bienestar y nos volvemos adictos. Esto genera una adicción a los dispositivos. Por eso es que habremos visto noticias de niños que enloquecen porque les quitaron el celular, ¿no? O a mí cada vez esto es más grave. Me causó mucha tristeza un adolescente que fue dado de baja en un asalto porque no se dejó quitar el celular. Entonces, son situaciones que de repente ya generan nuevas adicciones y estas nuevas adicciones también están siendo observadas por los especialistas. Claro, y creo que también hace falta que las instituciones de salud pues también le pongan ya atención a este tema, que muy pocas veces se le da atención a la salud mental dentro de las instituciones. Correcto. De hecho, solamente el 2% del presupuesto destinado a salud se dedica a la salud mental, ¿no? Entonces, es algo de alguna forma importante que reconozcamos que a la salud mental no se le está visibilizando. Claro. Mis amigos, ¿qué les parece este tema? De verdad que era importante abordarlo y también agradecemos a las personas que pues nos solicitaron platicar sobre este tema aquí en las pantallas de M Noticias. Mis amigos, vamos a ir a un pequeño corte comercial y regresamos con todos ustedes. M Noticias. El gobierno de Nezahualcóyotl lanza su aplicación gratuita Transforma Neza, con la que podrás hacer los siguientes reportes desde tu celular: baches y socavones, retiro de bienes mostrencos y vehículos abandonados, fugas de agua y solicitar pipas. Al levantar tu reporte, este llegará al área responsable para su atención y conforme avance el proceso se te notificará hasta que finalice. Descarga la app en celulares Android y iOS con la aplicación Transforma Neza. Cada día estamos más cerca de ti. Porque desde hace 5 años teníamos sueños por cumplir, participa en la encuesta Intercensal 2025 y actualicemos juntos información relevante de México. Todos cambiamos. Volvamos a conocernos. Encuesta Intercensal 2025. INEGI. Carga combustible en gasolinera G500 de Tepetlixpa y le cambiamos el aire por nitrógeno a tus llantas. Le cambiamos el aceite de motor, dirección y el anticongelante totalmente gratis. Así es, llena tu tanque de gasolina con nosotros y le aumentamos vida a tu motor. Este servicio no lo tiene ni Obama. Estamos ubicados en Tepetlixpa, Estado de México. G500, litros completos, servicio completo. El servicio no incluye material. M Noticias. Entrevistas.
Mis amigos, regresamos con todos ustedes después de este corte comercial y pues estamos platicando con Raúl Rojo, quien él es psicólogo y pues precisamente con este tema de salud mental. Raúl, pues precisamente el tema de la desesperanza que estamos hablando, pues quisiéramos saber si esto es una condición propia o viene a consecuencia de alguna otra enfermedad o trastorno o algo por decirlo. Mira, yo creo que no somos seres aislados, somos seres que todo el tiempo estamos en una constante interacción, tanto con otros seres como con el entorno. Dependemos muchísimo del clima, dependemos muchísimo de la estación del año, de las fiestas que se están celebrando, por lo que la desesperanza no va a ser algo que surja internamente, tiene que ver con muchísimos factores. ¿Cómo cuáles, amigo? Mira, principalmente tiene que ver con la esperanza de vida, ¿no? Con la calidad de vida que se vive en la ciudad o en el lugar de residencia, tiene que ver con la seguridad, con el acceso a la educación, el acceso a la salud, la gobernanza, tiene que ver con muchos fenómenos. Podemos decir que la desesperanza es un síntoma multicausal de algo que no está bien y que hace que la persona no se sienta a gusto. Entonces, la desesperanza es una sensación profunda donde la persona siente que no hay un futuro estable, que no hay un futuro agradable, que no hay un futuro prometedor y que de alguna manera no hay salida. Esto es muy relevante para nosotros porque de alguna manera puede indicarnos que probablemente hay algún cuadro de depresión, algún cuadro de ansiedad, alguna psicosis. ¿No se confunde con eso, con el tema de depresión y ansiedad? ¿No se confunde con eso? No se confunde porque cuando las personas llegan a un escenario de salud mental, lo primero que hacemos es una evaluación diagnóstica. Y en esa evaluación diagnóstica descartamos lo que no es para quedarnos con lo que sí es. Y una vez que tenemos el diagnóstico, de alguna manera estamos a la mitad del camino porque vamos a definir un plan de tratamiento. Entonces, esa es la importancia de acudir con los especialistas que de repente pues han estudiado varios años de su vida para saber este tipo de herramientas, ¿no? Porque es como si de repente tú te sientes mal, te da una gripa por la condición climática y te automedicas, pero no sabemos si este medicamento que tú le estás dando a tu cuerpo va a tener un efecto secundario, va a crear una resistencia, va a tener un efecto adverso. Entonces, siempre es importante acudir con los especialistas. Y eso precisamente, pues, ¿en qué le afecta a su día a día de las personas que lo sufren? Mira, va a haber una desorganización. Primeramente la persona se va a sentir insatisfecha porque el hecho de tener una necesidad no cubierta va a generar como resultado una insatisfacción. A partir de esa insatisfacción, nada le va a satisfacer, no le va a satisfacer su trabajo, no le va a satisfacer lo que hace con su familia, su pareja, y entonces va a estar en una constante búsqueda. Y esa constante búsqueda puede llevarle a tener conductas de riesgo, a lastimar a otras personas o a lastimarse a sí misma. Esto, las circunstancias de la vida, las circunstancias de la vida que puede ser el desempleo, ¿no? Puede ser la falta de oportunidades en tu trabajo, ¿no? O la falta de actividad económica, ¿no? Esto puede ser también unos factores de riesgo para... Sí, claro, le cuento al auditorio que particularmente con universitarios que están a punto de egresar, se vuelve una tarea muy difícil el encontrar trabajo porque pues ya le invirtieron tantos años, no podemos decir que 5 años de licenciatura porque son más, en medida de que se cuenta desde el kinder, ¿no? O sea, para poder acceder a la licenciatura. Entonces, hay licenciaturas como la licenciatura en medicina donde tienen muy altas expectativas salariales. Por ahí podrán relacionarlo con algunos reels, algunos videos de algunas plataformas que se han viralizado, donde van a alguna universidad y hacen una entrevista y le preguntan a los chicos, ¿cuánto esperas ganar cuando egreses? ¿No? Claro, claro. Dan números súper extraorbitantes, muy lejos de la realidad. Y entonces esto es un encontronazo con la realidad que va a generar desesperanza, que va a generar un displacer, que va a generar una frustración. Y esto pues lleva a que las personas de alguna manera pierdan todo contacto con la realidad y pierdan pues todo contacto con su salud mental. Claro, claro. Por eso es importante también manejar. Y fíjate que qué bueno que he estado viendo que ya incluso en algunas universidades
el tema de salud mental ya está haciendo un tipo de taller dentro de la matrícula de su escuela, pues precisamente para atender este tema de la salud mental, porque pues también dentro del curso de las carreras, ¿no? Pues puedes tener el tema de frustración, ¿no? De incluso de aislarte, ¿no? Y qué bueno que ya están pues tomando en cuenta también el tema de la salud mental. Claro, bueno, les platico que la semana pasada estuve dando una capacitación en la UNICACH en Chiapas, la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, y me platicaban los chicos que de repente a los de gastronomía pasaban los chefs, que son los maestros, y les pegaban con un cucharón en la espalda si no se paraban derechos, ¿no? Y si no traían las uñas lo suficientemente cortas, los hacían chocarlas contra la mesa como un castigo. A los odontólogos, o sea, cada carrera va a tener una persecución por parte de sus docentes. Y justo en la Universidad Intercultural, la doctora Gabriela Sánchez Mondragón está realizando una investigación, está realizando una encuesta sobre cómo están los niveles de salud mental para nosotros, porque sí es importante que cuidemos a los cuidadores, ¿no? De repente hablamos mucho de los profesionistas, y cuando egresan los profesionistas, para quienes están estudiando psicología o ya son psicólogos, a veces nos da ese complejo de superhéroes que queremos salvar a las personas, sí. Pero no nos estamos validando a nosotros mismos, no comemos a nuestras horas, no dormimos las horas suficientes. Hay un filósofo llamado Byung-Chul Han que habla de la sociedad del cansancio y dice que confundimos éxito con sobreexplotación, y entonces nos volvemos máquinas de rendimiento, y eso es una violencia neurológica que va a impactar neurológicamente a los seres humanos, porque eso nos hace predisponentes a enfermedades crónico-degenerativas por este desgaste neurológico. Y al ratito vamos a tener que la pandemia ahora va a ser un evento cerebrovascular, o va a ser Parkinson, o este tipo de enfermedades neurológicas severas e irreversibles. Entonces, de alguna manera, hoy te puedo decir que las principales bajas están asociadas a enfermedades originadas por el estilo de vida. No tenemos un estilo de vida adecuado, y eso es una violencia neurológica que no atendemos y no visualizamos a falta de salud mental. Pero esto viene a raíz de, yo lo digo también, de las redes sociales, porque te venden una idea que muy pocos pueden tener acceso a ese tipo de vida que te la hacen ver que es lo máximo, ¿no? Yo creo que esto es más antiguo, Manuel. Tiene que ver desde 1989. Pasó un acontecimiento histórico importantísimo, que es la caída del muro de Berlín. Se unen la Alemania capitalista con la socialista, se globaliza el capitalismo, y a nosotros llega a México en 1994 con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Lo que sucede entonces es que para los que crecimos viendo Canal 5, etcétera, nos empiezan a bombardear con un montón de comerciales que empiezan a generar deseos en nosotros. Y estos deseos los podemos ver a partir del 19 de septiembre, que se publica el nuevo iPhone 17. ¿Cuántas personas mueren por tener este tipo de dispositivos? Se forman, acampan, se pelean justamente por este tipo de situaciones. Entonces te puedo decir que esos deseos son resultado del bombardeo de no solo las redes sociales, sino de los medios de comunicación, ¿no? M Noticias es un medio de comunicación, claro. Y como medio de comunicación sabrán que si no hacemos un adecuado uso de la información que se hace llegar a las personas, esto puede generar un efecto adverso en las personas. Claro, claro. ¿Y qué es lo que más te enfrentas cuando, por ejemplo, das tus cátedras, das tus ponencias? ¿A quién ves más enfocado en este tema? ¿A personas adultas o a jóvenes? Mira, yo te podría decir que no hay un sector particular, porque hay de todo en la viña del Señor. Sí, o sea, podríamos decir que las personas adultas son más centradas, son más maduras, pero hoy afortunadamente estoy viendo a personas jóvenes muy interesadas en estos temas. Que no solamente encuentro en estas cátedras, los encuentro en los salones de clase de aquí de la Universidad Intercultural, los encuentro, digamos, haciendo un activismo pacífico. Entonces, de alguna manera lo que estamos viendo, pues justamente es personas muy interesadas, ¿no? Por el otro lado, también vemos personas, pues digamos, con
con ideologías muy radicales o que incluso a través de los medios de comunicación pueden hacer una interpretación personal muy diferente a lo que el autor quería, ¿no? Hoy te puedo hablar de los incel, ¿no? Que son estos chicos que de alguna manera convierten una ideología de una supremacía masculina. Entonces, el ejemplo más claro, lastimosa y lamentablemente, y lo digo de una manera muy respetuosa y muy delicada, pasó hace algunos días en el CCH Sur, cuando un compañero da de baja a otro compañero. Tiene que ver justamente con estas ideologías extremas, ¿sí? Y estas ideologías se van desglosando y se van desplegando a partir de no tener una adecuada salud mental, de no tener estas alianzas de redes familiares, de redes, pues vamos a llamarlo de apoyo tanto dentro de las escuelas, porque sí, en muchas universidades, en muchas preparatorias, secundarias se cuenta con un psicólogo, pero te voy a decir lastimosamente también que a partir del 1 de septiembre me tocó capacitar a todos los psicólogos USAER del estado de Coahuila. Y entonces muchos se quejaban porque decían, ay, esta capacitación donde me están dando herramientas terapéuticas me huele a que ya nos van a dar más chamba, ¿no? Y entonces así como de, sí. ¿Y dónde está tu vocación? Claro. ¿No? Entonces, sí es muy importante reconocer que vamos a encontrar de todo en la viña del Señor y va a haber personas incluso que ni siquiera son psicólogas y están interesadas en esto. Fíjate que a través de esto que sucedió precisamente en el CCH, pues vino a destapar un tema que es preocupante, que no se está atendiendo el tema de una salud mental, y mucho menos en los jóvenes. Y sabes, no es que no se atienda. Las instituciones, te lo juro, que hacen lo posible, pero se viven rebasadas por la población, el número de población que necesita esto, ¿no? Aquí en la zona me tocó hacer una visita hace algunos meses en el Hospital Psiquiátrico de Iztapaluca. Y entonces nos platicaba el encargado que por cada persona que está en un internamiento el Estado está gastando aproximadamente 15,000 pesos diarios entre el alojamiento, los medicamentos, los cuidadores, la limpieza. Entonces, para el Estado es muy caro tener a una persona en un internamiento psiquiátrico. Entonces, lo que hacen es una evaluación para ver si se les puede dar un tratamiento ambulatorio para mandarlo a su casa con su medicamento y que Dios los proteja, ¿no? Entonces, en muchas ocasiones, de igual manera, cuando hablamos de personas menores o que requieren la asistencia de un adulto, pasa como con los docentes. Los papás piensan que es la responsabilidad de los docentes educar a los niños, y de la misma manera las familias piensan que es pues la obligación del personal de salud mental atender a las personas cuando la salud la construimos colectivamente. A través de yo sí me quedé preocupado, la verdad, por el tema de estos jóvenes que pues incluso ya hacen sus propios grupos, ¿no?, de convivencia entre ellos, y fomentando pues lo que hicieron. ¿Cómo pueden hacer precisamente los padres saber que a lo mejor ves focos rojos en tu hijo? ¿Qué es lo que pueden hacer precisamente los padres para poder identificar si sus hijos o hijas tengan, pues, estén adentrados en el tema, ¿no?, que ahorita es de moda? Desafortunadamente no hay una fórmula mágica, no hay algo que te pueda decir y que vayas y lo hagas y te funcione. Creo que cada persona es única e irrepetible, con una historia de vida única e irrepetible, con una personalidad específica, y lo que podemos hacer simplemente es entablar una relación. Se dice que cuando la relación es mágica no se requiere de trucos, ¿sí? Si la relación está bien establecida, hay una buena adherencia, y esa adherencia puede ser un factor protector para que las personas puedan hablar de lo que sienten, de lo que necesitan, de lo que está pasando en su vida. Te van a contar de lo que está sucediendo con sus amigos y vas a poder de alguna manera darte una idea, poder dimensionar el tamaño de los hechos y de la situación. Aquí la primera recomendación sería hablar desde un diálogo horizontal.
¿A qué me refiero con un diálogo horizontal? A diferencia del horizontal, el vertical implica que uno está arriba y el otro está abajo. En el horizontal los dos estamos al mismo nivel. Pero padres de familia que nos están viendo, no me confundan con que tienen que ser amigos de sus hijos. No. Pero esto no nos hace indiferentes ante lo que las personas puedan necesitar. Es decir, a veces es un error juzgar nuestros errores del pasado con la experiencia del presente, y en muchas ocasiones nos vemos así, ¿no? Es decir, yo juzgo las situaciones que están pasando las personas menores porque yo ya tengo experiencia y porque yo ya sé y porque yo ya conozco y porque yo ya he vivido, y esos problemas de las personas jóvenes se me hacen poca cosa. Entonces hay que dar un respeto a que cualquier situación que pueda estar pasando una persona joven es importante para ella desde cómo dimensiona el mundo y desde cómo ve las cosas. Desde ese lugar de respeto, desde ese lugar de horizontalidad se pueden lograr muchísimas cosas. Sí, claro, porque siempre hay el tema de que yo tengo la experiencia, yo tengo el tema, ¿no? O sea, yo conozco porque ya lo viví, ¿no? Puede ser. Y pues no se da ese equilibrio, ¿no? Para poder platicar con esos. También por acá nos hacían llegar una pregunta que se me hacía importante, Raúl, que nos decían que qué papel juegan los vínculos y en la comunidad para recuperar la esperanza precisamente. Bueno, primeramente nosotros somos seres sociales desde que somos arrojados al mundo. Es decir, para que cualquiera de nosotros llegue a este mundo se necesita el vínculo de una célula masculina y una célula femenina, y necesitamos el cuerpo de una madre que nos aloje durante 9 meses y que a través de un vínculo umbilical nos alimente y nos provea de todo lo que necesitamos para nuestra maduración y nuestro crecimiento. A partir de ahí necesitamos de una partera, de un obstetra, de quien sea para que nos ayude al alumbramiento. Y a partir de ahí el ser humano es de los únicos seres vivos que necesitamos una asistencia específica y muy presente en los primeros años de vida. Entonces somos tan dependientes de la sociedad, somos tan dependientes del mundo, y a su vez el mundo es tan dependiente de nosotros, que necesitamos cambiar ese pensamiento de la autosuficiencia por el pensamiento de la interdependencia, ¿sí? Somos totalmente necesarios para el mundo y el mundo es totalmente necesario para nosotros, y esto no nos hace ni más débiles ni más frágiles, en absoluto. Es súper importante que entendamos que nosotros somos seres vinculares y que todo el tiempo nos movemos en comunidad, ¿sí? Es decir, la primera comunidad que conocemos es nuestra familia de origen, nuestra familia nuclear. Particularmente hoy se habla que hay más de 11 tipos de familias, ¿no? Hoy se habla que hay de familias monoparentales, homoparentales, la familia tradicional, tenemos familias de una sola persona, de persona y mascota, o sea, pero aún así estamos generando una vinculación intraespecie. Uh-huh. Entonces, somos seres comunitarios, y todos los cambios en verdad pues son colectivos. Yo incitaría a las familias que dejemos ese paradigma de competitividad que de repente como padres generamos en los hijos. He visto hijos que practican deporte y que de repente los papás, porque no ganaron el campeonato, no ganaron el trofeo, porque no anotaron más goles, generan muchísima frustración en este ámbito de competitividad. Y la recomendación aquí sería que generemos este pensamiento del trabajo colectivo, colaborativo, el trabajo en equipo, porque juntas y juntos podemos construir una mejor sociedad, ¿no? Así como los psicólogos somos necesarios, obviamente también las personas que se dedican al campo, sin ellos no comeríamos, no tendríamos que comer. Las personas que se dedican a las instalaciones eléctricas, quienes pavimentan las calles, de alguna manera todos somos necesarios, y todo, absolutamente todo es importante y todo encaja en el conjunto. Nada es ajeno, ¿no? Entonces, yo les diría, ante esta pregunta que nos hacen llegar, que los vínculos van a tener un poder muy importante, que va a ser la disminución del aislamiento. Es decir, si nosotros rompemos esas barreras del aislamiento, las personas pueden salir y dar a luz sus ideas, sus sentimientos, sus pensamientos, descargar toda esa presión interna que de repente tienen, pues para poder pedir ayuda en caso de que la requieran. Perfecto. Mis amigos,
Es un tema bien interesante el día que hoy estamos platicando aquí con ustedes a través de las pantallas de M Noticias. Ayúdenos a compartirla, esta entrevista, para que mucha gente conozca precisamente qué es lo que estamos platicando aquí. Y también, como siempre les hemos dicho, ayúdenos a que mucha gente se una a nuestras redes de comunicación, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, bueno, todas nuestras redes sociales, mis amigos. Vamos a ir a otro pequeño corte comercial y regresamos con todos ustedes. M Noticias. M Noticias. M Noticias. Carga combustible en gasolinera G500 de Tepetlixpa y le cambiamos el aire por nitrógeno a tus llantas. Le cambiamos el aceite de motor, dirección y el anticongelante totalmente gratis. Así es, llena tu tanque de gasolina con nosotros y le aumentamos vida a tu motor. Este servicio no lo tiene ni Obama. Estamos ubicados en Tepetlixpa, Estado de México. G500, litros completos, servicio completo. El servicio no incluye material. El gobierno de Nezahualcóyotl lanza su aplicación gratuita Transforma Nesa, con la que podrás hacer los siguientes reportes desde tu celular: baches y socavones, retiro de bienes mostrencos y vehículos abandonados, fugas de agua y solicitar pipas. Al levantar tu reporte, este llegará al área responsable para su atención y conforme avance el proceso se te notificará hasta que finalice. Descarga la app en celulares Android y iOS con la aplicación Transforma Nesa. Cada día estamos más cerca de ti. M Noticias. Entrevistas. Mis amigos, regresamos con todos ustedes después de estos pequeños cortes comerciales. Y Raúl, también nos hicieron llegar otra pregunta que también es muy interesante. Y nos dicen, ¿qué puede hacer alguien que sienta desesperanza en estos momentos y que pues no sepa qué hacer, no sepa a quién pedir ayuda, a dónde acercarse? Bueno, lo primero que puede hacer una persona que siente desesperanza en estos momentos es hablar con alguien de confianza. Como decían en Canal 5, cuéntaselo a quien más confianza le tengas. Tiene que ver justo con que de alguna manera el hablarlo, el compartirlo, ya es un apoyo, ¿no? Ya hay alguien que está ahí para escuchar. Déjenme explicarles que hay dos tipos de necesidades. Tenemos las necesidades de carencia y las necesidades de exceso. Una necesidad de carencia habla que a mí me hace falta algo y yo tomo algo del entorno y simplemente cuando lo incorporo a mi organismo lo satisfago, ¿sí? Pero dentro de media hora me va a andar de la pipí porque tengo un exceso y voy a tener que sacar algo de adentro hacia afuera. Entonces, hay muchas personas que tienen una especie de exceso emocional, que están muy contenidas y que están como una olla express, que están hasta que explotan. Si tú estás en esa situación, puedes acercarte a una persona de tu confianza, puedes acercarte a los profesionistas, puedes acercarte a las líneas de ayuda. Hay muchas líneas donde te dan una orientación gratuita, anónima. Y si tú eres de la zona Volcanes, puedes acercarte a las brigadas que tenemos en la Universidad Intercultural del Estado de México. Tenemos estas brigadas todos los días viernes a partir de las 9 de la mañana y estamos en los municipios de Amecameca, de Ayapango, de Atlautla, en Ozumba, en Tepetlixpa.
tenemos todas estas brigadas, pues bueno, al servicio de ustedes y para ustedes. Entonces, sí, sería a lo mejor muy interesante que vengan y se acerquen. Nosotros, dentro de la Universidad Intercultural del Estado de México, en la licenciatura en Salud Intercultural, sí manejamos un servicio que denominamos un servicio psicosomático, porque siempre hay una vinculación de la enfermedad con la parte emocional, pero también, por ejemplo, aplicamos acupuntura. Y la acupuntura está súper comprobado que tiene una vinculación con el sistema nervioso, y el sistema nervioso mueve todas las emociones. Claro. Y las emociones que están estancadas de alguna manera nos afectan y nos impactan. Dentro de la medicina tradicional mexicana, de repente hay algunas terapéuticas herbolarias y algunas terapéuticas, por ejemplo, los masajes descontracturantes, que de repente ya estamos tan estresados que estamos literalmente duros, amurallados por las cantidades de cortisol, de aldosterona, de todo lo que de alguna manera estamos almacenando, y eso genera que las personas se sientan estresadas, y el estrés pues va a ser el padre de todas las enfermedades, particularmente de las enfermedades de salud mental. Entonces, yo les diría que se acerquen a nosotros, que estén, digamos, como atentos. Estamos también en el plantel Tepetlixpa y pueden pedir ayuda o pueden pedir apoyo. Y bueno, tenemos las líneas tanto estatales como federales, ¿no? Que por ahí las pueden buscar en internet. Muy bien. Pues también es importante agradecer, amigo, pues a las personas que se conectan y que están al pendiente con nosotros. Muchísimas gracias a Lorena, a Cristina, Chas, a Lauris, DC. Y aquí, por ejemplo, Cristina nos dice: saludos, excelente tema. Dice: la salud mental es muy importante en todas nuestras etapas de la vida. Y por supuesto, ¿no? Cuando estás estudiando, cuando eres papá, cuando eres adulto mayor, pues todo tiene, ¿no? Ahí su grado. También Chas nos comenta sobre una pregunta, dice que ¿cómo le podemos hacer para detectar la ansiedad en los pequeños? Ok. Bueno, primeramente con lo que dice Cristina, por ahí hay un dicho que en la psicoterapia, que la infancia es destino, es decir, que todo lo que vivamos en nuestros primeros años de vida va a determinar el tipo de personalidad que vamos a desarrollar en los años siguientes. Sin embargo, hay otros enfoques de terapia que se centran mucho en el presente. Entonces, en toda etapa y en toda situación hay de alguna forma la necesidad de atender esta situación. Para la segunda pregunta que nos realizan, a mí lo que me gusta inmediatamente hacer para saber si una persona sufre ansiedad es verle las uñas, ¿sí? Es decir, pedirle que te enseñe las uñas, y si se las mordisquea, si de repente están ya así como muy al ras del músculo, entonces quiere decir que la persona está constantemente mordiéndose las uñas, que está en una constante ansiedad. Hay otros factores, por ejemplo, que la persona esté comiendo y que suba de peso o que baje de peso, o si de repente hay terrores nocturnos, hay vamos a decir pipí, popó en la cama. Este tipo de situaciones nos están diciendo que hay alteraciones en las personitas, ¿no? Llantos sin aparente ¿Causa? Motivo, podemos decir que son algunas señales de alarma que nos podrían decir que la persona se siente ansiosa, ¿no? Y algo súper interesante, en el año pasado, todos los registros que se hicieron de salud mental, el 70% de las atenciones en salud mental en México son a personas con ansiedad, con algún tipo de ansiedad. Entonces, ¿hay tipos de ansiedad? Sí, está la ansiedad por separación, la ansiedad generalizada. O sea, haz de cuenta, los manuales de diagnóstico van a dar criterios diagnósticos, y estos criterios diagnósticos nos van a indicar qué tipo de ansiedad tiene la persona. Ok. Y mira, también quisiera comentarte que este tema lo abordamos porque salió un tema en una plática precisamente entre algunos compañeros, y decía precisamente el tema: a ver, siempre es complicado, o siempre es pues feo el perder a un familiar, ¿no? El perderlo, o sea, ya sea un hijo, un padre, una madre, pues te quedas con ese dolor, ¿no? No sabes cómo soltar ese tema, ¿no?
Y pues de ahí viene pues a relucir ya otros temas ya mentales, ¿no? Entonces, pues ellos decían, pues, ¿qué es lo que puede hacer? ¿Qué es lo que puede hacer una persona que se sienta atrapada precisamente en ese, pues no sé, recordatorio de la persona, ¿no? Que ya no está con ella. ¿Qué es lo que puede hacer? ¿Cómo se puede acercar? ¿Con quién? Mira, primeramente me gustaría responder esa pregunta, que la muerte es parte de la vida, ¿sí? Hay quienes ven a la muerte como lo contrario a la vida, pero déjame decirte que la muerte es lo contrario al nacimiento, o la muerte es lo contrario a la concepción, desde los valores donde tú lo quieras notar. Entonces, lo que sucede entre la concepción y la muerte, o el nacimiento y la muerte, es la vida. Entonces, la muerte es un extremo. Y evidentemente la muerte nos va a llegar a todas las personas, ¿no? Creo que México, desde la visión antropológica precolombina que tenían nuestros antiguos, nuestros antepasados, con el Mictlán y Mictlantecutli, nos han hecho una sociedad muy preparada para la muerte y muy juguetona con la muerte, ¿no? Que a propósito incluso vienen hacemos los fiesta días de de la muertos, muerte, ¿no? Exactamente. Sí, claro. Sin embargo, hemos de aclarar qué es el duelo. El duelo es una palabra que tiene dos acepciones. Por un lado, habla de una contienda, de una lucha, de un debate, ¿no? Por otro lado, habla de un dolor en primera persona. Duelo, me duelo. Entonces, el duelo psicológicamente es una contienda que genera un dolor, una contienda entre el pasado y el presente, entre el pasado y el futuro, entre lo que fue y lo que es, entre lo que fue y lo que pudo ser. Entonces, esa contienda permanente va a generar un conflicto psíquico. Y ese conflicto psíquico de alguna manera nos agota, nos abate. Por lo que hay que comprender que el duelo va a tener distintos modelos o distintos procesos, distintas tareas. Algunos las llaman etapas. En lo personal no me gusta llamarlo etapa, porque una etapa es cuando tú te sientas aquí a esperar que pase y que venga lo siguiente. Y cuando lo mencionamos como una tarea, implica que tú tienes que atravesarla y que es tu responsabilidad de alguna manera tomarla. Entonces, la doctora Elizabeth Kubler-Ross hablaba de 5, que tiene que ver con la negación. De la negación nos vamos a la ira, de la ira nos vamos a la negociación, de la negociación a la depresión, y de la depresión al aprendizaje, ¿no? O a la aceptación. Y esto nos pasa con cualquier tipo de pérdida. Yo puedo llegar al supermercado y de repente el billete con el que iba a pagar, ¿dónde lo dejé? Y me empiezo a revisar por todos lados y estoy en esa negación y me regreso por el mismo camino para ver si, claro, si por ahí y pues no lo encontré, ¿no? Y entonces empiezo a enojarme conmigo. Pero es que si me lo pude hacer rollito y ponérmelo en la bolsita chiquita del pantalón o en la bolsa con cierre, lo pude echar en mi monedero cartera y no lo hice. Y ya, de repente pasa y digo, bueno, ok, ya no puedo hacer nada. Ahí dejo las cosas, me voy a mi casa con las manos en los bolsillos, pateando una lata. Y digo, bueno, pues ya ni modo, pues ya, ¿qué puedo hacer? No puedo hacer nada, pues ya ni modo. Estoy en la negociación. Y de repente ya llega la tarde y pues veo lo que pude haber comprado y no lo compré, y entonces comienzo a sentirme triste, porque al menos en esta etapa o en esta tarea la depresión se refiere más que una condición clínica a la respuesta ante una falta, algo que no tengo, algo que me falta. Claro. Hasta que simplemente lo asimilo. Porque todo este proceso de duelo es necesario debido a que neurológicamente vamos a transitar por un remodelado neurológico, vamos a favorecer la construcción de nuevos puentes neuronales para que podamos entender la nueva realidad, una realidad donde ya no está eso que solía estar, ¿sí? Entonces, de alguna manera, cuando muere algún ser querido, no solamente muere el ser querido, muere la manera de relacionarme con ese ser querido, muere la forma que tenía de hablar, de mencionar. Sin embargo, retomo a ese ser querido de otra manera y en muchas ocasiones me sorprendo dando ejemplos que él daba. Me sorprendo hablando palabras que él hablaba. Y entonces el duelo finalmente es una manifestación de seguir conservando de manera simbólica a mi ser querido conmigo. Pero hay mucha gente que le cuesta ir pasando todas esas etapas
puede ser mucho tiempo. Yo conozco a gente que les cuesta de verdad años el poder recuperarse de una Es pérdida. que el costo en sí es que el duelo es un proceso lento y tardado, ¿sí? O sea, es un proceso de readaptación neurológica donde yo me estoy adecuando a una realidad donde eso que solía tener, ese ser querido, esa relación, ya no va a estar. Entonces, va a tardar lo que tenga que tardar. No se puede acelerar. Hoy los nuevos manuales de diagnóstico psiquiátrico mencionan que si el duelo no se ha procesado a lo largo de un año, entonces ya sale un nuevo nombre que se llama trastorno por duelo prolongado. Particularmente no estoy de acuerdo porque no podemos cuantificar el tiempo en el que una persona debe reponerse de un duelo. Claro. ¿Sí? Para mí, tiene que ver con una justificación para suministrar un medicamento y vender un medicamento a las personas que lo requieran. Sin embargo, considero que un duelo debe tardar lo que tenga que tardar. Porque de alguna manera algunas personas dicen, algunos autores dicen, va a durar 2 años, va a durar 5 años, va a durar la mitad de lo que duró la relación. No lo sabemos. Lo que sí es que va a depender de muchos elementos y de muchos factores. En sí, el primer año va a ser el más duro porque vas a vivir la primera Navidad sin el ser querido, vas a vivir su primer cumpleaños, las primeras fechas especiales. El segundo año es menos doloroso, pero sigue siendo doloroso. Y a partir de ahí, vamos a depender también de si es el primer duelo que te toca en tu vida o ya tenías un historial con duelos anteriores. Porque de alguna manera los duelos también vienen a fortalecernos y a generar una fortaleza psicológica en las personas. Entonces, no necesariamente los duelos nos van a derrumbar a todas las personas. Por eso es súper importante destacar que todas las personas somos únicas e irrepetibles, con una historia de vida única e irrepetible y que será totalmente diferente para todas las personas. Pero ahora, por ejemplo, en la época de COVID, pues hubo duelos extremos, ¿no? Porque hoy se muere tu papá, en 15 días se murió tu mamá, ¿no? En 20 días se murió tu tía. Y hubo muchos temas así extremos. Y en el COVID hubo un fenómeno que los especialistas llamaban el doble duelo. Porque era el duelo de ya no poder tener a mi ser querido y no poder ofrecerle un rito funerario porque no puedo tener contacto con el cuerpo, porque lo embolsaron, porque le van a dar un tratamiento especial para no contagiar a otras personas. Y entonces hubo muchas personas que no pudieron despedirse ritualísticamente, religiosamente de su ser querido. Y eso generó un impacto psicológico también en los dolientes. Muy bien. ¿Qué mensaje le darías o qué mensaje le darías a una persona que en estos momentos se pueda encontrar atrapada precisamente en alguna de esas etapas de un duelo? ¿Qué le sugieres que tenga que hacer para que pueda salir adelante? Yo le diría esta frase de Pedro Infante, que también la retoma León Larregui de Zoé, que dice: no hay mal que dure 100 años. Todos los problemas son temporales. Siempre vamos a poder generar nuevas respuestas, nuevas modificaciones. Yo sugeriría que no nos quedemos con la idea de que los problemas van a ser eternos y que son como agua que de alguna manera nos va a ahogar y que nadie nos va a poder rescatar, porque de alguna manera todo pasa y entonces uno puede continuar con lo que sigue, ¿sí? Y entonces, para que esto pase más rápido, hay que darle intensidad a la emoción. Desafortunadamente vivimos en una cultura que nos restringe el sentir, porque si te ven enojado te dicen no te enojes, si te ven triste te dicen no estés triste, no llores, ¿sí? Y entonces las personas están súper contenidas justamente por darle ese valor a lo que en la cultura nos enseñan. Entonces necesitamos una reeducación emocional. Y esa reeducación emocional nos implica reconocer que debemos sentir, que las emociones finalmente son indicadores fisiológicos que el organismo nos está diciendo que hay algo que está pasando en el entorno y que necesitamos atenderlo. Para las personas que viven en la Ciudad de México, por ejemplo, ¿no? Cuando escuchan el wow, 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 genera una reacción fisiológica, un miedo impresionante. Miedo, exactamente. Y gracias a ese miedo muchas personas han sobrevivido.
¿sí? Porque el miedo nos pone a salvo. Entonces, la tristeza nos lleva a una introspección, a una interiorización, a reconocer nuestras necesidades más interiores. Y entonces, si nosotros nos privamos de la tristeza, del enojo, que de alguna manera nos ayuda a establecer límites y defendernos, nos estamos privando de una buena posibilidad de desarrollo. Yo les invitaría a reconocer que no hay emociones buenas ni emociones malas. Y por otro lado, me encantaría también decirles, así como no hay emociones buenas ni emociones malas, que necesitamos sentir, pero ya lo decía Aristóteles en Ética Nicómano, enojarse es algo muy sencillo, cualquiera puede enojarse, pero enojarse con la persona correcta, en el momento oportuno, con el propósito justo, en el grado exacto y de la forma correcta, no resulta tan sencillo. Por eso es importante que desarrollemos inteligencia emocional. Y que no busquemos quién no la pague, sino quién no la hizo. Claro. Y que de alguna manera lo trabajemos. Hay ocasiones donde no va a ser posible porque el destinatario de esas emociones es una persona muy intocable, ¿no? En nuestra cultura hay una frase que dicen, es que es tu papá y lo tienes que querer ante todas las cosas y ante todas las circunstancias. Bueno, ven a terapia, donde se van a diseñar ejercicios terapéuticos, donde no vas a dañar tus relaciones ni vas a dañar a nadie, pero vas a generar una descarga. Y si de repente la terapia no es algo que esté a tu alcance, escribe cartas, rómpelas, quémalas, entiérralas. Hay muchos ejercicios para poder trabajar estas emociones. Escribe un diario de emociones y sentimientos, un diario de sonidos, todo lo que te lleve a sentir. Súper importante. Precisamente acabas de darle al clavo. Acabas de darle al clavo. Si no es que todas las personas tienen esa represión misma, que lo que hace falta es la descarga que tú acabas de decir. Con eso se pueden liberar muchísimas cosas. Yo solo tengo 3 reglas para las personas que nos están viendo. La regla número 1, haz algo que no te lastime a ti. La regla número 2, algo que no lastime a los demás, ¿no? A ningún ser vivo. Y número 3, que no dañe las instalaciones donde tú estás. Ajá. De ahí en fuera puedes tomar una almohada, golpear la cama, tomar la almohada y ahogar un grito y gritar ahogando el sonido de la almohada. Para algunas personas que también están muy contracturadas por todo lo que de repente resisten, empujar la pared. Si tu pared no es de tabla roca y tiene la cimentación adecuada, empújala 15, 20, 30 segundos con toda tu fuerza y de repente estos son ejercicios polivagales de los cuales la psicotraumatología se ha servido y ha ayudado a que muchas personas descarguen el trauma. Entonces son situaciones que pueden hacer y que de alguna manera les van a ayudar a descargar, ¿no? Solo recuerda, nada que te dañe a ti, nada que dañe a otras personas o a otros seres vivos y nada que dañe pues las instalaciones donde estás, ¿no? O sea, que no rompas la mesa, que no rompas la televisión, porque después pues te vas a meter en un problema. Al rato vas a estar ahora peor porque ya no tienes televisión. Pero bueno, Raúl, de verdad, muchísimas gracias por esta charla que es bien interesante, pero pues me gustaría que pudieras también dar tus contactos o dónde pueden encontrarte precisamente para que pues la gente que le interese precisamente pues el tener un estudio de su salud mental pues pueda precisamente iniciar con algo. Claro que sí. Bueno, primeramente yo estoy como Raúl Rojo Ruiz, terapeuta en redes sociales, tanto en Facebook como en Instagram. Pueden buscarnos en la Universidad Intercultural del Estado de México. Para las personas de la zona volcanes, estamos en las brigadas de los días viernes. A mí me encuentran en la brigada de Ayapango, que está en la Casa de Cultura de Ayapango todos los viernes. Bueno, señalar que la Universidad Intercultural está en el municipio de Tepetlixpa, ¿no? pero está, o sea, como es un organismo estatal, estamos trabajando con la mayoría de los municipios de este lado o sea, que de lo que circunda Tepetlixpa, vaya, ¿no? Tenemos nuestra sede central en San Felipe del Progreso, tenemos el plantel de Temoaya, tenemos el plantel de
ahorita les digo cómo se llama esta, de Xonacatlán, es que tiene un nombre raro. Y entonces tenemos estos 4 planteles, pero yo estoy en representación del plantel de Tepetlixpa, que está aquí en la zona Volcanes, y la segunda institución que vengo representando es el Instituto Hispanoamericano de Suicidología. Entonces nos pueden buscar en todas las redes sociales como Suicidología, y nos pueden buscar en www.suicidología.mx. Perfecto. Pues Raúl, de verdad te agradezco el espacio. Creo que el tiempo es muy corto para podernos explayar en este tema, pero de verdad que siempre es importante que también la ciudadanía sepa dónde acudir, ¿no? O qué alertas tomar para saber que estoy mal, o que alguien de mi familia está mal, ¿no? En esta situación, ¿no? Pues un gusto para mí, un abrazo para el auditorio, gracias para las personas que están tras cámaras, y por supuesto, Manuel, muchísimas gracias por la invitación. No, pues a ti, de verdad, te agradezco. Mis amigos, pues como ven, este espacio de M Noticias pues es precisamente para todos ustedes. Como le hemos dicho, aquí estará precisamente, pues trataremos de buscar a todos los especialistas que a ustedes les interese precisamente, que tengan algún tema en especial, pues invitarlo precisamente. Amigos, ayúdenos a compartir precisamente pues toda la información que generamos a través de las pantallas de M Noticias. Síganos a través de todas nuestras redes sociales, TikTok, Instagram, YouTube. Sigan nuestro portal de noticias, mnoticias.online. También agradecemos a los que día con día se suman precisamente a nuestros canales de WhatsApp, a nuestros grupos de WhatsApp. ¿Por qué? Porque esta comunidad se está haciendo cada vez más grande. De verdad que agradecemos y tratamos de hacer pues lo mejor que se pueda en este ámbito periodístico, pues cubriendo toda esta región oriente del Estado de México. Mis amigos, de verdad agradezco mucho y los invito a que compartan esta entrevista, por favor, ahí les encargamos mucho. Pues muchísimas gracias y estamos pendientes a la próxima edición de su espacio M Noticias.